Hola, ¿qué tal estás? Regresan los números semanales de Vida Nueva y comenzamos nueva temporada en el podcast. Hoy vamos a aflojar un poco la tensión emocional de los últimos episodios donde estuvimos hablando sobre suicidio, abusos y genocidio. Y vamos a centrarnos en otros aspectos más amables de nuestra humanidad compartida. Hemos hablado en el pasado sobre la educación católica. Por ejemplo, el episodio 179 estuvo dedicado a la identidad de las aulas cristianas y el 144 a la relación entre la educación católica y la Agenda 2030. En esta ocasión vamos a cambiar de lugar para ver horizontes nuevos y nos moveremos hasta la escuela pública para reflexionar sobre la presencia del laicado católico en esos ambientes, siendo quizás, como dice Antonio Roura, la única iglesia que está presente ahí. Y no fijaremos el foco de atención solo sobre el profesorado de religión, sino que se hará necesario abarcar también el territorio por el que muchas cristianas y cristianos anónimos se mueven, docentes que siguen a Jesús con convicción a través de sendas donde el entorno no siempre es amable o donde puede ser directamente hostil. Ahí es donde nos encontramos con dos vocaciones que se entrelazan: el discipulado cristiano y la enseñanza. De su intersección surgen oportunidades e iniciativas con el potencial de afectar positivamente en la vida escolar e incluso del barrio. Al fin y al cabo, caminar tras las huellas de Jesús es no quedarse quieto o quieta, y eso en el contexto de la escuela pública implica no acomodarse en el puesto de trabajo hasta haberse transformado en un funcionario sin alma ni pasión, sino redescubrir la escuela pública como espacio de resistencia y transformación social positiva. Educación frente a exclusión. Educación frente al mundo de la droga. Educación frente a la falta de oportunidades. Educación y Jesús. Vamos a ver cómo se conjuga todo eso. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 221º episodio. El podcast de Vida Nueva. 6 temporadas, 221 semanas de encuentro compartido. Gracias por seguir al otro lado del micrófono. Vamos a empezar hablando de historias educativas que se presentan como verdaderos oasis en medio de situaciones a veces extremas. La narrativa a la que nos acostumbran los medios parece anclada en una dicotomía que conduce a dos posiciones extremas. De un lado tenemos esos centros educativos donde todo es alegría y buen hacer. Gente que consigue alcanzar sus metas, que se involucra socialmente, donde docentes y alumnado, pase lo que pase, van siempre con una sonrisa. En el extremo opuesto nos encontramos con situaciones complicadas, conflictos, vidas inconclusas, proyectos rotos. La luz y la oscuridad. Porque ¿de qué iban a vivir si no todas esas personas que hacen dinero explotando los mismos arquetipos una y otra vez? Cada cierto tiempo nos enteramos de que las comunidades educativas edulcoradas tienen algún que otro miembro podrido, o nos llega la noticia de un único individuo que ha triunfado en medio de la adversidad. Pero, ¿qué sucede con todo lo que queda en medio? Hablamos del espacio habitado por docentes que transforman vidas sin que ello tenga que significar cumplir las expectativas del modelo económico. A veces triunfar puede significar romper una dinámica familiar anclada en vivencias tóxicas cronificadas, o el éxito vital puede tomar la forma de reencontrarse con las ganas de aprender allí donde habían dejado de existir. ¿No es eso también resucitar? Con esa pregunta sobrevolando por encima de nuestras cabezas, dirigimos la mirada hacia Los Asperones, una barriada al oeste de Málaga que está aislada social y físicamente del resto de la ciudad. Pachi Velasco, director del único centro de educación infantil y primaria en la zona, describe el entorno a Vida Nueva de este modo. Estamos rodeados de lo que nadie quiere. El cementerio,
que son los restos humanos, el vertedero, los restos de basura, y los desguaces, donde van a parar los coches que ya nadie quiere. Desde el punto de vista del capitalismo desenfrenado, todo cobra sentido. El barrio se convierte también en el lugar destinado a las personas que el sistema desecha. Pero por fortuna, hay más modos de entender la vida. Al director Patxi Velasco le conocemos también por el sobrenombre de Fano. Sus dibujos han sido omnipresentes en muchas comunidades parroquiales durante años y años. Sobre estas ilustraciones tan famosas, Velasco dice lo siguiente. Muchos de mis dibujos nacen de ese profesor de religión que tiene que explicar cosas bonitas de Dios a gente muy sencilla. Para hacerlo, empecé a dibujar. Me encanta contarlo para que se sepa que los pobres hacen cosas preciosas que han servido para todo el mundo. No sería mala idea que, de igual modo que a Patxi Velasco le gusta contarlo, los medios actuemos después como altavoz para que el eco de esa afirmación llegue hasta todos los lugares donde se utilizan sus dibujos como Fano. Porque, de igual modo que la vida cotidiana de los Asperones sirvió como motor que puso en marcha esos trazos tan fácilmente reconocibles, quizás alguna comunidad educativa pueda seguir el camino inverso y contribuir de algún modo para devolver todo el bien recibido, como aquel leproso que regresó a dar las gracias. El colegio donde Velasco trabaja como director comenzó a funcionar al poco de poblarse la zona. Uno de esos centros que se definen como lugares difíciles para desempeñarse en ellos. Al fin y al cabo, tal como indicaban David Herrera Pastor, Jesús Juárez y Cristóbal Ruiz Román desde la Universidad de Málaga, el área ha tenido históricamente unas tasas de abandono escolar del 100%. El entorno que decía Fano, el vertedero, desguaces y cementerio, han venido actuando como una frontera invisible que refuerza la guetificación. Sin embargo, el trabajo en red de múltiples actores, entre los que se cuenta el Colegio María de la O, han revertido parte de esas cifras, consiguiendo impulsar, por ejemplo, la formación de muchos alumnos hasta llegar, al menos, al final de su etapa de educación secundaria. Patxi Velasco le dice esto a Vida Nueva. Yo iba para historia, pero una amiga misionera me metió el gusanillo de la rama de magisterio que trabaja la pedagogía terapéutica para atender a niños con problemas físicos, intelectuales o sociales. A punto de echar la matrícula, cambié los papeles. Lo hice por servicio, motivado por el testimonio de esta chica. Porque, reconozcámoslo, una vida entregada tiene el potencial de transformar otras vidas a su alrededor. En este caso, la de aquella misionera que influyó en Fano y de forma indirecta en todas aquellas personas transformadas por este último. Lo cual no quiere decir que todo resulte como en una de esas películas de sobremesa empalagosas, donde la vida de los protagonistas es redonda y sin aristas. La vocación también duele o se recorre con muchos altibajos, curvas y agujeros que aparecen en el camino. Por ejemplo, Nico Montero, a quien quizás también conozcas por su faceta musical, es actualmente director del Instituto Público Fernando Aguilar de Cádiz, donde el alumnado asciende hasta las 1.200 plazas. Yo soy profe de filosofía, pero claro, desde el año 2001 que me dan destino en este centro, en el IES Fernando Aguilar. Entonces se llamaba IES Bahía de Cádiz. Me dan destino y lo típico que uno habla en un claustro, dice 4 cosas, 4 ideas. Mi instituto era horrible y mira, era que tenía muy mala fama en Cádiz porque era un instituto muy complejo, al que había bastante consumo de hachís, había traficantes, yo me acuerdo del primer día que llegué, había un tío con una moto haciendo motocross en el hall de entrada. Con razón, cuando me dieron ese destino definitivo, cuando probé las opciones de filosofía, muy jovencito, y me dieron ese destino, me dicen, ¿dónde te metes? Digo, no creo que sea para tanto. Y claro, llegué a un instituto donde, ya te digo, saltaba las mesas y silla por la ventana, había bastante conflictividad, agresividad, era un instituto con muy mala prensa.
Lo propio de la vocación que decía antes, eso que tiene que ver con la inquietud y lo de no quedarse quietos en un recodo del camino, lo habla Nico Montero con Vida Nueva al compartir su etapa como jefe de estudios. Yo venía también de un bagaje, yo venía de estudiar filosofía en Granada, pero yo venía estar estudiando en mi ambiente salesiano y muy implicado en barrios marginales. Especialmente en Granada hay un barrio que los granadinos que nos lean lo conocen, que es el barrio de Almanjaya, que es un barrio donde metieron a todos los gitanos de Granada, que los sacaron del Sacromonte, etcétera. Y en ese barrio de gitanos, con las hijas de la caridad y los salesianos, estuve trabajando 3 años muy implicado, y de hecho al final de ese trance terminé hasta viviendo en el barrio, ¿no? Y yo venía de esa experiencia de solidaridad en sitios así extremos y de pastoral de digamos, callejera. Y bueno, llegué al instituto, empecé a pagar, al final me nombro jefe de estudio, me pegué 11 años de jefe de estudio con Fernando Aguilar, que era entonces director, y logramos darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Hacíamos hasta una movida alternativa al mes por la noche, abríamos el instituto de 10 de la noche a 1 de la mañana, con una gran fiesta colectiva, una especie de movida contra el botellón, alternativa, una onda de historias, y la idea era, sanear el ambiente, crear una válvula de escape, y sobre todo le decíamos a los chicos, estos chicos de la calle que no tienen dónde ir, a esas edades de adolescentes, que había que portarse bien y no tener partes de mala conducta para participar en ese pedazo de fiesta mensual que yo les montaba. Y coño, empezó a bajar el número de partes de conducta inadecuada, empezó a suavizarse el ambiente. Todo esto con escuela de padres, grupo de formación humana, hizo que en 10-12 años el instituto fuera un bálsamo hasta el punto, bueno, de que ahora, hoy por hoy en Cádiz, es el instituto público más demandado. Dar la vuelta a la tortilla debería ser expresión obligatoria en catequesis, tanto en la infantil como en la de la edad adulta. Porque seguir a Jesús y no transformar la realidad a cada paso, con pequeños gestos y palabras, con soluciones creativas sin necesidad de derroches numerarios, es como no ir tras él. ¿Hace falta que el docente cristiano trabaje en un centro católico para influir de manera positiva en la vida de las personas que están a su cargo? Hace unos años, la Sociedad del Cardenal Newman publicó un documento titulado La llamada a enseñar, donde decía lo siguiente: la Iglesia confía en los enseñantes para el cumplimiento de la misión de la educación católica y para servir las complejas y variadas necesidades de los estudiantes a quienes enseñan. Los docentes deben estar profundamente motivados y motivadas a testimoniar un encuentro con Cristo, el único Maestro, y entonces vivir ese encuentro en palabra y acción de manera que los estudiantes puedan hacer lo mismo. Tales enseñantes escriben en los espíritus de los seres humanos, formando relaciones que tienen una importancia enorme. Dan un ejemplo concreto de lo que es para los fieles cristianos vivir en un mundo secular en problemas y perdido. Viviendo con integridad en una sociedad plural, los docentes sirven como espejo viviente mediante el cual otros miembros de la comunidad escolar pueden ver una imagen reflejada de una vida inspirada por el Evangelio. Quizás eso mismo es lo que significa en última instancia dar la vuelta a la tortilla, aunque dudo mucho que ese sea el único propósito alcanzable. El testimonio cristiano desde la perspectiva docente estará también ligado a cambiar la receta por completo. Con que un solo huevo de la tortilla se haya echado a perder, podría enfermar a todas las personas que coman de ella, y la salmonelosis puede llegar a ser una cosa seria. Lo sabemos porque lo hemos visto muchas veces. La variante más hiriente es la salmonelosis católica, la que se sufre en algunos centros donde el equipo directivo ha tirado la toalla y va contaminando de desidia, pesimismo, rigidez u otros síntomas al resto de la comunidad educativa. Terminamos la primera parte del episodio. No te vayas todavía, que aún nos queda un ratito más donde hablaremos sobre lo que supone ser un docente a la intemperie. Mientras hacemos un poco de tiempo para que las ideas que hemos explorado lleguen a donde tienen que llegar, aprovecho para recordarte que tienes la oportunidad de suscribirte a Vida Nueva para recibir 47 números cada año
y tener acceso a ellos desde cualquier parte del mundo. En el 1 de septiembre, por ejemplo, tenemos en el pliego central la introducción del libro ¿Dónde estás, mamá?, de la editorial Mensajero. Está escrito por Olivia Maurel. Ahí leemos la introducción por parte del catedrático de Derecho Internacional Jorge Cardona y el prólogo a la edición española, donde la propia autora narra lo siguiente. Nací en Kentucky, Estados Unidos, en 1991, fruto de un contrato de gestación subrogada. Me separaron de mi madre al nacer y me entregaron como si fuera un paquete a las personas que me habían encargado. Crecí sin saber la verdad sobre mis orígenes. Soy hija de una transacción, producto de un mercado reproductivo que transformó mi propia existencia en una mercancía. Más adelante también nos encontramos con un artículo donde leemos sobre la tensión confrontacional que existe entre parte del episcopado español y la formación política Vox, la cual parece estar abanderando un ataque frontal contra la Iglesia. Y podemos leer sobre la cumbre celebrada en Madrid por la Red Global de Católicos Arcoíris durante el pasado agosto. Estuvo respaldada por el cardenal José Cobo y el manifiesto final reivindicó la necesidad de una Iglesia más inclusiva, justa y centrada en el Evangelio. Para no perderte contenido como este, suscríbete anualmente a Vida Nueva. Encuentras la información de cómo hacerlo en vidanuevadigital.com/suscripciones. Arrancamos ahora con la segunda parte del episodio, donde te había dicho que íbamos a hablar sobre docentes cristianos a la intemperie. Es una manera de hablar sobre la experiencia que pueden llegar a sentir muchos enseñantes católicos en instituciones públicas. Raúl Molina, profesor de matemáticas en Madrid, lo comparte así con Vida Nueva. Ser cristiano en la escuela pública tiene mucho de aceptar esta intemperie y adoptar una actitud claramente misionera, viviendo en territorio extraño, queriendo ir más allá de las diferencias, aprendiendo mucho de la manera de hacer y de ser de otros compañeros, estableciendo relaciones que fortalezcan vínculos comunitarios, estando siempre abierto al otro. En definitiva, construyendo un espacio humano que haga que el lugar donde nuestros chicos están creciendo, aprendiendo y comenzando a descubrir el mundo sea lo más parecido posible al sueño que Dios tiene para los hombres. La Congregación para la Educación Católica lo expresaba de modo parecido en 1982 en el documento Laicos en las Escuelas. Viven en medio de las actividades del mundo y sus profesiones, lo mismo que en las circunstancias ordinarias de la familia y la vida social. Y allí son llamados y llamadas por Dios para ejercer su función adecuadamente, dejándose guiar por el espíritu del Evangelio para poder trabajar en la santificación del mundo desde dentro, a la manera de la levadura. De este modo pueden dar a conocer a Cristo a otras personas, especialmente por el testimonio de una vida resplandeciente en fe, esperanza y caridad. Claro, dicho así puede parecer una cosa sencilla. Llegas a un lugar y tu mera presencia lo santifica. Vas a otro sitio y queda santificado. Si funcionase así, otro gallo nos cantaría. Quedas a comer con unos amigos y todo el edificio se transforma en ejemplo de misericordia. Entras al cuarto de baño en el bar y todo el que lo use después sale a la calle convertido en santo. Me parece a mí que hace falta algo más. Le dice Nico Montero a Vida Nueva. Profesores católicos que estamos en las escuelas públicas tenemos una tarea enorme, inmensa. Primero no esconderse, es decir, aquí no vale disfrazarse. Entonces uno tiene que ser como, mira, en mi instituto la gente sabe quién soy, a qué me dedico y saben de qué voy. Yo no me avergüenzo de mi evangelio en absoluto. O sea, lo primero es no avergonzarse de tu fe, de tu creencia, porque son maravillosas además y no hay que esconderse en absoluto. Entonces no hay que estar amedrentado ni sentirse raro porque uno esté en un ambiente a lo mejor laicista o donde haya cierta beligerancia hacia la fe, que se lo hay, ¿no? Entonces, es que aquí hay que vivir con seriedad. Entonces uno tiene que ir a pecho descubierto, viviendo con alegría sus convicciones, su fe y ya está.
yo creo que un profesor católico, una profesora católica que se vista por los pies en un centro tiene que ser reconocido fácilmente porque es una persona excepcionalmente a nivel humano. El humanismo cristiano, el poner en juego todos esos valores. Y en esa pastoral, yo le llamo pastoral de frontera, cuando uno es capaz de pues, no esconderse y vivir su fe con alegría, con sencillez, sin adoctrinar, sin imponer, y es capaz de poner en juego todos los valores humanistas cristianos que tiene nuestra fe, nuestro evangelio. En ese humanismo cristiano, pues establecemos un diálogo con las personas que igual no tienen fe, no la han descubierto o incluso tienen reticencias a la fe, pero encajan o enlazan con nosotros, se enredan, conectan con esos valores del humanismo cristiano que son universales y que además son de nuestra cultura. Y luego la gente se pregunta, porque uno con su vida crea interrogantes. A mí muchas veces me han preguntado profesores o alumnos y familias, oye Nico, ¿y tú por qué haces esto? ¿Tú por qué? Y yo digo, yo, porque soy un loco enamorado de Jesús de Nazaret y porque amo el evangelio. Y creas ese interrogante sin imponer, que la gente dice, coño, voy a tener que leer mis evangelios o acercarme un poco a Jesús, porque si este tío es capaz de hacer todas estas cosas con su vida cada día y sobre todo viviéndolo con alegría, ¿no? Pues crear interrogantes en los demás con tu vida es la clave para poder estar haciendo esa pastoral de frontera donde no vas con el catecismo debajo del brazo, sino que vas a acercarte a ello con el testimonio de tu vida para que le crees preguntas interrogantes. Y ahí puede que ya le toca al Señor hacer su parte. Ese enamoramiento por Jesús se puede manifestar lo mismo en un aula donde se enseña filosofía que en otra de educación plástica, enseñando física o desentrañando los misterios biológicos de la vida. No obstante, quienes quizás se encuentran en la parte más agitada de este barco son los profesores y profesoras de la asignatura de religión católica. Ahora mismo en España su número ronda los 36.600. Que dicho así puede parecer muy grande, pero en la práctica supone que hay lugares donde, por no haber personal para impartir la materia, esta deja de ofertarse. Desde el Sindicato de Maestros y Maestras de Religión de Cataluña, comparten con Vida Nueva que las vacantes permanecen sin cubrir durante meses, e incluso años en el caso de secundaria. Las bolsas de trabajo están bajo mínimos por la secularización. Y ahora que ha salido en el episodio, aprovecho para decir que yo creo que la secularización se trata de una especie de palabra abstracta que a veces utilizamos como respuesta mágica para todo. ¿Este colegio no funciona? La culpa es del secularismo. ¿Aquella parroquia se ha vuelto perezosa en su pastoral? El secularismo. ¿Ese cura fomenta la cultura de ninguneo al laicado? El secularismo. Aunque fuera de este paréntesis, en el caso que nos ocupa, parece que la secularización de la sociedad sí tiene un componente más directo de influencia a la hora de que cada vez haya menos profesorado de religión católica. No obstante, no pasa nada si cada diócesis hace un pequeño examen de conciencia y revisa si ha tenido algo que ver en el asunto. Por ejemplo, poniendo en práctica un nepotismo de manual o dando prioridad a quienes venían con 12 cartas de recomendación firmadas y selladas por conocidos del obispo. Más allá de las responsabilidades eclesiales, creo que resulta crucial tener clara la diferencia entre asignatura de religión y catequesis, que a estas alturas del siglo XXI parece que todavía flojea. Ana Rosa Ruiz Bazán Gómez, delegada episcopal de enseñanza de la diócesis de Calahorra y La Calzada, Logroño, que el gran reto es el de lograr visibilizar todo lo que la Iglesia aporta al bien común de nuestra sociedad por medio de la clase de religión. Y por otro lado, en el apartado negativo, Ruiz Bazán dice que, al haberse reducido a 1 hora a la semana, el alumnado no puede recibir todo el currículum de la asignatura y el profesorado se ve presionado laboralmente por la limitación horaria. Como fuere, me parece relevante recordar de nuevo a la Congregación para la Educación Católica, en este caso a través de un documento de 2009 que decía lo siguiente. Una forma de educación que ignore o marginalice las dimensiones moral y espiritual de la persona es un obstáculo en su plena educación, porque los niños y niñas y la gente joven tienen derecho a ser motivadas para evaluar los valores morales con una adecuada conciencia, de abrazarlos y adherirse a ellos, junto con un conocimiento más profundo y amor a Dios.
Por ese motivo, el Concilio Vaticano II recomendó que quienes ostentaban una posición de autoridad política y estaban a cargo de la educación estuviesen alerta para que la juventud no fuese privada de ese derecho sagrado. Y de ahí emerge una pregunta muy interesante. ¿Tiene sentido plantearse la vocación cristiana en la educación pública? ¿O será solo un empeño histórico de la Iglesia? Nico Montero habla sobre ello con Vida Nueva. Están buscando plenitud, están buscando algo que dé sentido. Ellos no paran de buscar. Lo que pasa es que lo que encuentran son sucedáneos de verdad, como digo yo. Se encuentran tiktokers, influencers, encuentran gente que les vende varias verdades o falsedades. Pero los chicos están buscando, yo creo que a todos los niveles. Lo que pasa es que viven en una cultura muy globalizada en la que parece que están encarrilados a consumir ciertas experiencias, incluso cierta música, y se ven muy limitados porque si nadie le abre los ojos, bueno, nadie les hace ver que hay unas ventanas que se abren, más posibilidades, más horizontes, pero los chicos están buscando. Y los valores del Evangelio, ellos los quieren, ellos están buscando, de verdad, están buscando la verdad, están buscando el bien, están buscando lo bueno, la justicia, están buscando la felicidad, la plenitud, están buscando. Lo que pasa es que son chicos en formación que equivocan los pasos a veces, que no saben dónde buscar, que muchas veces no encuentran pues esa acogida, ese acompañamiento que necesitan en ese momento de búsqueda, porque hoy en día las familias están, pues uno trabaja, el otro viene, las casas son como pequeños hoteles donde uno entra, sale, hay poco diálogo, conversación, se aíslan cada vez más con el móvil, pero que en otros centros educativos a lo mejor pues intentan explorar más la interioridad, ¿no? Intentan ayudar a abrir los ojos a la trascendencia, a preguntarse, a cuestionarse, a ser críticos. Y nosotros tenemos en la escuela pública la necesidad imperiosa de crear chicos que se cuestionen, que se pregunten, que se interroguen, que no dejen de buscar y darle alternativas, ¿no? En ese proceso de ayudar a que personas jóvenes se hagan preguntas y que éstas no sean solo retóricas, sino que lleguen hasta una respuesta o como mínimo a un proceso que pueda actuar como respuesta misma, bueno, pues en ese proceso hay una frase atribuida a San Juan Bosco que puede servir como brújula permanente. Los jóvenes no solo deben ser amados, sino que deben saber que están siendo amados. Precisamente para que el amor que surge de la vocación no caiga en saco roto, y no por orgullo ni para recibir la medalla a cambio del amor recibido, sino porque la experiencia de sentirse amado o amada pone en marcha tanto el corazón como el cerebro. ¿Por qué me amas? ¿A dónde me conduce ese amor? Y además de la frase de Don Bosco, hay otra de Joseph Kardijin que puede iluminar a cualquier docente de formación profesional. Un joven trabajador o una joven trabajadora vale más que todo el oro del mundo. Porque esa persona que es amada, que se siente amada y que comprende que su valor va más allá de los dictados del mercado, tiene un potencial infinito para darle la vuelta a la tortilla. Terminamos así la segunda parte del episodio y giramos la mirada hacia las noticias de lo que ha acontecido durante la última semana en el ámbito de la Iglesia. Precisamente sin movernos del terreno educativo, sucede que el pasado 1 de septiembre, el obispo de Tui Vigo, Antonio Balín, publicó una primera serie de nombramientos parroquiales. Eso, en sí mismo, es algo ordinario. Lo que lo convierte en noticia es el hecho de que al final de la lista se encontraba un nombre de mujer, la laica Almudena Suárez Cerviño, que es profesora de religión. Dicho nombramiento la autoriza a dirigir la celebración de la palabra en 8 parroquias. Lo cierto es que dispone de esa autorización desde 2004. Han tenido que pasar más de 20 años para que su nombre apareciese públicamente en un papel. Hace unas semanas informábamos de que se había producido un secuestro en un orfanato católico de Haití. Ayer recibíamos la noticia de que las 9 personas retenidas habían sido liberadas con vida. Solemos escribir y decir que están a salvo, pero solo el tiempo mostrará las secuelas de esa experiencia. Para más noticias como esta sobre la actualidad eclesial puedes visitar vidanuevadigital.com.
Y así es como llegamos al final de este episodio número 221, el primero de la sexta temporada. Por haberte quedado conmigo todo este rato, te doy las gracias. Como te decía al comienzo, ha sido un contenido un poco más amable que el de las semanas pasadas. Aún así, si todavía no los has escuchado, te invito a que te pases por los episodios de agosto. Si tienes algo que decir, deja un comentario en YouTube o iVoox. Comparte el episodio en tus redes sociales y dale un me gusta. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast